Capítulo 46. En lo profundo de la cueva, un lago brillante. Estoy explorando la cueva junto a la hormiga gigante. A pesar de la primera impresión que tuve, resulta ser muy amable. Cuando tropecé con una piedra en el camino, extendió una de sus patas para evitar que cayera. He notado que mi condición física ha mejorado desde que llegué a este mundo. Aunque, por alguna razón, sigo tropezando. Bueno, eso ya me pasaba en Japón. Mientras haya una piedra o algo que justifique el tropiezo, no duele tanto. Pero cuando tropiezas en el aire, eso sí duele, en el orgullo. Aunque claro, con el tiempo uno se acostumbra, jajaja. La hormiga me fue guiando a través de los túneles hasta llegar al fondo de la cueva. Sus crías nos seguían desde las paredes y el techo, moviéndose con agilidad. La verdad, formamos una procesión bastante curiosa. Supongo que esas pequeñas sí son sus hijos. Aunque no tengo manera de confirmarlo. Al final del camino, llegamos al punto más profundo. Era difícil verlo por la oscuridad, pero parecía haber un lago. Y de inmediato sentí la presencia de una maldición. Extendí la mano sobre el agua y pronuncié: purificación. Pensando en lo adorables que habían sido la hormiga gigante y sus crías. Intenté duplicar la fuerza del conjuro, como si así pudiera expulsar la maldición por completo. No sé si sirvió, pero vi cómo la oscuridad del agua se disipaba poco a poco. Por si acaso, añadí otro hechizo. Ruptura de maldición. Quería que su efecto se extendiera por todo el bosque, aunque fuera solo por satisfacción personal. Porque si en este bosque hay animales o monstruos bajo una maldición, tarde o temprano tendría que enfrentarlos también. Así que mejor ir limpiando lo que pueda. Una vez purificada, el agua reveló su verdadero aspecto. Un lago azul brillante, igual que esos que salen en documentales. El detalle es que aquí no entra ninguna luz. Así que debía ser el propio lago el que emitía ese resplandor. El brillo, junto al ambiente cerrado de la cueva, creaba un lugar misterioso y hermoso. Hubiera querido quedarme un rato más, pero recordé que todavía debía seguir explorando el bosque. Así que me prometí volver más tarde y di por terminada la exploración de la cueva. Al salir, la hormiga gigante insistió en seguirme. ¿Quiere venir conmigo? Dudé un momento, pero no parecía un problema. Mientras caminábamos hacia la salida, nos topamos con la jefa araña. ¿Nos estaba esperando? ¿Pero por qué? En cuanto ambas se vieron, la tensión en el aire se volvió palpable. La hormiga y la araña se quedaron quietas, observándose con hostilidad. Nada de peleas. Dije con firmeza. Las dos voltearon hacia mí al mismo tiempo. 4 ojos de una, 6 de la otra. 8 ojos fijos en mí. Tragué saliva. No se peleen, ¿de acuerdo? Hay que llevarse bien. Por alguna razón, después de eso ambas se marcharon juntas hacia el bosque. No tengo idea de a dónde ni qué estaban planeando. Pero decidí confiar en que todo saldría bien. Espero. Poco después, encontré una fruta negra del tamaño de un puño. El color era tan oscuro que resultaba hasta inquietante. Aún así, me animé a cosecharla. Era la primera vez que recogía algo con mis propias manos en este mundo. Aunque, vaya problema, la mayoría de los frutos están demasiado altos. Todo en este mundo parece hecho para gente más alta que yo. Llamé a Yo y le hice una seña de que quería probarla. Él asintió, así que pelé la fruta y le di una mordida. Salada. Esperaba algo dulce, y me sorprendió sentir sal en la lengua. Claro, esto es otro mundo. Quizás buscar sal como la de Japón era un error desde el principio. Reuní varias de esas frutas negras, a las que decidí llamar frutas saladas. Y justo entonces apareció la jefa araña. Que, como si nada, empezó a ayudarme con la cosecha. Gracias. Capítulo 47. Anfere Formi. Perspectiva de la hormiga gigante. El bosque fue atacado por un hechizo de ojos malditos. Al principio no parecía una amenaza tan grande. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero con el tiempo, el bosque comenzó a cambiar.
Su forma, sus colores, incluso el aire, todo se transformaba poco a poco. Los reyes del bosque intentaron contraatacar una y otra vez. Pero sus ataques eran bloqueados por algo invisible, borrados como si nunca hubieran existido. Y así, tras un largo periodo, el bosque siguió mutando sin detenerse. Cuando menos lo notamos, el poder de esos ojos había cubierto por completo el bosque. Las bestias con voluntad débil enloquecieron, volviéndose feroces, atacando no solo a sus enemigos, sino también a sus propios aliados. De alguna parte comenzaron a surgir nuevas criaturas, desconocidas. El bosque dejó de ser el que conocíamos. Los reyes del bosque desaparecieron uno a uno. Y con ellos, su poder también fue desvaneciéndose. Cuando sus fuerzas se agotaron, la oscuridad se hizo más densa. Y el poder de los ojos malditos creció aún más. Fue un ciclo sin fin de destrucción y desesperación. Aún así, yo seguí luchando. Luché para proteger a mis compañeros. Hasta que también mi mente fue tragada por la oscuridad. Con lo último de mi voluntad, logré atarme a mí misma cerca del lago sagrado. Sabía que solo sería una forma de retrasar lo inevitable. Pero al menos con eso podía ganar un poco de tiempo antes de convertirme en una amenaza más. Durante lo que pareció una eternidad, mi conciencia se hundió en la oscuridad. Hasta que, de pronto, una cálida luz me envolvió. Esa luz anuló la magia maldita que me oprimía. Y borró la oscuridad que había echado raíces dentro de mi corazón. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un humano. Me quedé atónita. Pero detrás de él, vi al rey de los Fenrir protegiéndolo. El rey de los Fenrir, defendiendo a un humano, no podía creerlo. Busqué con la mirada a mis crías. Pocas habían sobrevivido, pero el solo hecho de verlas con vida me llenó de alivio. El humano se acercó y me acarició la cabeza. Un humano acariciándome. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. De su mano fluía la misma magia cálida que antes había sentido. Entonces lo entendí. Él fue quien nos salvó. Un humano, sí, pero distinto a los demás. El rey de los Fenrir lo protege, así que debe ser alguien fuera de lo común. ¿Podría yo también servirle como su súbdita? Guié a mi nuevo señor hasta el lago sagrado. El lugar estaba irreconocible, completamente devastado. Cerré los ojos con tristeza. Y de pronto, una luz blanca nos envolvió. Al abrirlos, el lago había recuperado su esplendor original. Mi señor había purificado el lago. Ese lago es el hogar del dragón que rige las aguas de todo el bosque. No pude verlo, pero quiero creer que sigue ahí, en algún lugar, vigilando. Cuando salimos del lago, el bosque lucía igual que antes de la maldición. Y allí estaba él. Chöarenier, el guardián de la muerte. Se dice que cualquiera que vea su forma, muere al instante. Es uno de los reyes protectores del bosque. Su presencia emanaba pura hostilidad. Hasta que mi señor habló. Con solo una palabra suya, la sed asesina de Chöarenier desapareció al instante. Me quedé sin palabras. ¿Incluso esa criatura se somete ante él? No, claro, él no es un simple humano. Él es nuestro nuevo señor. Jamás imaginé que algún día llegaría a ver al guardián de la muerte hablando con alguien. Y mucho menos obedeciéndolo. Capítulo 48. Fabricando sal, los de un solo ojo llegan lejos. Regresé a casa con mi nueva compañera, la enorme hormiga. Me preocupaba que al dejar la cueva algo le faltara, pero no mostraba señales de inquietud. Parece que no hay problema. Cuando Chai la vio, enrolló la cola. No tengas miedo, ¿sí? No pasa nada. La enorme hormiga me miró tranquila. Aunque todavía no logro leer bien su estado de ánimo, se nota que no hay peligro. Está bien, Chai. Es una aliada. Como enorme hormiga no suena nada cómodo de decir, decidí ponerle nombre. Te llamarás Suri. Quiero creer que le gustó. Tendré que encargarme del campo de tocones, pero por ahora, lo dejo pendiente. Lo que más me interesa hoy es probar esa fruta con sabor a sal. Quiero saber si del jugo se puede obtener algo parecido a cristales de sal.
Si pienso usarlo como condimento, necesito que sea fácil de ajustar. Así que directo a la cocina. Pueden hacer lo que quieran mientras tanto, dije a los demás. Había recolectado 65 frutas en total. Bastante cantidad, pero nada que no pueda manejar. Corté algunas y filtré el jugo con una tela, dejándolo caer en un cuenco hecho con mineral plateado. El jugo resultó más abundante de lo esperado, con 5 frutas ya tenía suficiente para probar. Usando magia, calenté poco a poco para evaporar el agua. Cuando noté que quedaban impurezas, volví a filtrarlo. Con cuidado de no quemarlo, seguí calentando hasta que se formó una especie de granizado salado. Tomé un poco con los dedos y lo probé. Salado, exhalé con asombro. Era sal. De verdad, sal. Me dieron ganas de reír y suspirar a la vez. Lo filtré una vez más con un paño limpio y luego lo sequé con magia de viento. Por fin, había conseguido sal. Jamás imaginé que saldría del jugo de una fruta. Conocí a Suri, obtuve sal, definitivamente, hoy es un gran día. Extendí mi mano sobre un mineral dorado y lo imbuí con magia. Imaginé un pequeño recipiente con tapa. Transformar. El metal cambió de forma tal como quería. Llené los recipientes con la sal y seguí procesando el resto de las frutas hasta obtener más. 4 frascos en total. Por fin, mi ansiada sal. Después de ese día, noté que mi control sobre la magia había mejorado. Tanta concentración ajustando detalles para no arruinar el proceso dio resultado. Supongo que eso de tener una zanahoria delante de los ojos funciona. Comí carne con un toque de sal y suspiré de puro placer. El mismo corte de siempre, pero sabía varias veces mejor. Ahora lo siguiente en la lista, huevos. Y después, mayonesa, ajo, caldo. Sí, todavía me falta mucho por conseguir. Al salir, noté algo raro. Los tocones habían desaparecido. ¿Dónde? Miré alrededor y vi un enorme agujero en el suelo, justo en la zona despejada. De ahí asomaba la cabeza de Suri. Ah, claro, es una hormiga. Más abajo, un grupo de sus crías cargaba los tocones hacia el interior del agujero. ¿Los estarán usando para algo? No lo sé, pero igual les agradezco el trabajo. A un costado, los de un solo ojo trabajaban rodeando el hoyo con madera. Incluso parecían estar planeando ponerle techo para evitar que entre la lluvia. Increíble, también pueden construir afuera. Aunque, ¿de dónde habrán sacado esas ideas? Seguro que no fue de mí. Capítulo 49, el capitán del cuarto escuadrón de caballería. Perspectiva del capitán del cuarto escuadrón de caballería del reino de Emperas. Recibimos una orden directa del rey. Investigar el bosque. Investigación, decía el decreto. Pero con la condición de resolver cualquier problema que surja. En resumen, debíamos encargarnos de todo lo que encontráramos. Nuestro cuarto escuadrón siempre ha estado en contacto con el bosque. Nuestra labor principal suele ser la captura o eliminación de bestias mágicas. Aunque también hacemos misiones de reconocimiento. Últimamente hay un alboroto porque se detectaron irregularidades en las piedras mágicas. Pero mientras sigamos el procedimiento habitual de inspección, no debería haber problema. Por eso, no comparto el temor que todos parecen sentir por esta misión. Incluso si el problema proviene del corazón del bosque del rey. Me dijo un viejo amigo. Pero para mí, eso no cambia nada. El llamado rey del bosque no es más que una leyenda antigua. Irrelevante ante la autoridad de nuestro monarca. Dicen que ese rey del bosque desapareció hace ya varias décadas. ¿A qué le temen tanto? La noticia de que una piedra mágica había sufrido una grieta. Se esparció rápidamente entre los caballeros. Pero al final, resultó que la grieta era diminuta. Y considerando el tamaño de esa piedra, más de 1 metro de diámetro. Aquello era una nimiedad. Además, los antiguos registros ya mencionaban que al descubrirse esas piedras, muchas tenían grietas similares. Así que, ¿por qué tanto pánico ahora? Aunque, incluso si aquel rey del bosque aún viviera y tratara de contraatacar, bastaría con suprimirlo de nuevo.
Un simple vestigio del pasado, nada más. Al principio, sí hubo quienes se preocuparon por la grieta. Incluso algunos caballeros mostraron temor. Pero cuando se confirmó que era algo mínimo, la mayoría empezó a reírse de los asustadizos. Y tenían razón. Después de todo, nuestro reino posee el poder militar más fuerte del mundo. Ojalá tengas razón, susurró mi amigo con una sonrisa débil. Yo, en silencio, lo llamé cobarde en mis pensamientos. Tomamos el sendero montañoso habitual que lleva al bosque. Sin embargo, cuando llegamos al límite y me tocó dar el primer paso, no pude hacerlo. Miré hacia atrás. Todos mis hombres tenían el rostro tenso, pálido. Desde fuera, el bosque parecía el mismo de siempre. Nada extraño a simple vista. Y aún así, una presión invisible se filtraba desde dentro. Una sensación que poco a poco sembraba miedo en el corazón. Ordené al pelotón de esclavos que hiciera la primera exploración. Mientras tanto, debíamos montar el campamento, como siempre. Pero nadie se movía. Era como si algo, o alguien, nos impidiera prepararnos allí. Finalmente, vi regresar al pelotón explorador. Reportaron que la zona de entrada no presentaba peligro. Respiré hondo y exhalé lentamente. El mal presentimiento no desapareció. Pero la misión debía continuar. Con paso pesado, di mi primer paso dentro del bosque. Y en ese instante, recordé el rostro preocupado de mi amigo. Si tan solo lo hubiera escuchado aquel día. Capítulo 50, Capitán del Cuarto Escuadrón, 2. Perspectiva del capitán del Cuarto Escuadrón del Reino de Emperas. El interior del bosque se extendía igual que siempre, silencioso y sereno. De vez en cuando se escuchaban los rugidos lejanos de alguna bestia mágica. Pero a simple vista, nada parecía distinto de otras veces. Aún así, había una sensación pegajosa que se adhería al cuerpo. Una incomodidad que no lograba apartar. Frente a nosotros avanzaba la unidad de esclavos. Actuando como vanguardia de reconocimiento. Detrás, mi cuarto escuadrón seguía el paso. Poco a poco, nos internábamos más en el bosque. No sé cuánto tiempo había pasado. El malestar persistía y comenzaba a transformarse en miedo. Solo con avanzar unos metros, ese temor se acumulaba dentro del pecho. Creciendo hasta volver el aire más pesado. Intenté calmar mi mente una y otra vez. Pero era inútil. El bosque no nos permitía relajarnos. En todo el trayecto solo habíamos encontrado 4 bestias mágicas. La cuarta estaba siendo abatida en ese momento. Recibiendo una lluvia de ataques descoordinados de mis hombres. Que ya no podían mantener la compostura. Demasiada tensión. No podían pensar con claridad. Pero lo extraño era otra cosa. El número era demasiado bajo. En esta zona deberían aparecer por lo menos unas 10 criaturas. Y, peor aún, las que encontramos. Eran monstruos creados por nuestro propio país. A partir de los experimentos con piedras mágicas. Deberían atacar a otras bestias. No a los humanos. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Será que hay algo en el corazón del bosque? Finalmente, la cuarta bestia cayó. Solté un largo suspiro. La fatiga acumulada comenzaba a notarse en las caras de todos. Y la tensión se disolvía poco a poco. Relajarse aquí podía costarnos la vida. Descansen un poco, ordené. Sé que es absurdo pedir descanso en un lugar que resuma miedo. Pero tampoco podemos retirarnos cada vez que nos sentimos incómodos. No había otra opción. Dejé a la unidad de esclavos de guardia. Desde su nacimiento habían sido entrenados para obedecer sin emociones. Carecían de rostro, de alma, de miedo. Y por primera vez en mi vida, sentí envidia de ellos. Recorrí con la mirada a mis hombres para evaluar su estado. Fue entonces cuando una luz cruzó el bosque. Solo duró un instante. Un destello fugaz. Tan rápido que nadie comprendió qué había ocurrido. Ni siquiera hubo tiempo de reaccionar. No hubo advertencia, ni sonido, ni explosión. De pronto, los gritos estallaron a mi alrededor.
Un solo segundo bastó para que el terror superara todo límite. No había heridos. Nadie estaba caído. Y aún así, nuestros corazones latían con una fuerza inhumana. El sudor nos empapaba como si hubiéramos corrido kilómetros. Levanté mi espada. Pero no había nada. Nada que atacar. Nada visible. Fue entonces cuando, desde las profundidades del bosque, una columna de luz se elevó hacia el cielo. Alguien gritó. Otros comenzaron a correr. Intenté gritar para detenerlos. Pero mi voz no salía. La garganta estaba cerrada. Las piernas me temblaban. Caí de rodillas, respirando con desesperación. Cálmate, cálmate. Apreté los dientes, obligando a mis piernas a sostenerme de nuevo. Miré a mi alrededor. Algunos estaban inconscientes. Otros se encogían en el suelo, abrazando las rodillas. No podíamos seguir ahí. Retirada. Grité. Nos alejamos del bosque todo lo que pudimos. El avance era lento, torpe. Hasta que la huida se volvió instintiva. Todos corríamos sin mirar atrás. Capitán, la unidad de esclavos no está. Me gritó uno de mis hombres. Miré alrededor. Efectivamente, no quedaba ni uno solo. Imposible. Los esclavos estaban vinculados al país. Por los sellos mágicos reforzados con piedra espiritual. No podían escapar. Y, sin embargo, habían desaparecido. ¿Qué está ocurriendo? ¿En este bosque? Fin del capítulo.